Martes de la segunda semana de Pascua, ciclo A. Recordamos hoy a San Anselmo. Liturgia de la palabra, de los hechos de los apóstoles. La multitud de los que habían creído tenía un solo corazón y una sola alma. Todo lo poseían en común y nadie consideraba suyo nada de lo que tenía. Con grandes muestras de poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y todos gozaban de gran estimación entre el pueblo. Ninguno pasaba necesidad, pues los que poseían terrenos o casas los vendían, llevaban el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles, y luego se distribuía según lo que necesitaba cada uno. José, levita, nacido en Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa hábil para exhortar, tenía un campo. Lo vendió y puso el dinero a disposición de los apóstoles. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo, respondemos. El Señor es un Rey magnífico, aleluya. Tú eres el Señor, el Rey de los reyes. Están revestidos de poder y majestad. Tú mantienes el orbe y no vacila. Eres eterno y para siempre está firme tu trono. El Señor es un Rey magnífico, aleluya. Muy dignas de confianza son tus leyes, y desde hoy y para siempre, Señor, la santidad adorna tu templo. El Señor es un Rey magnífico. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: no te extrañes de que te haya dicho, tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con quien ha nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó entonces: ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió: tú eres maestro de Israel, ¿no sabes esto? Yo te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿no creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre que bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El texto de los Hechos de los Apóstoles es uno de los más leídos y frecuentados por parte de la tradición espiritual de la Iglesia. A partir del primer monacato de los monjes, en todos los momentos de crisis o de dificultades en la vida cristiana, se ha hecho referencia a este texto como a un modelo fundador e insuperable de la vida de la Iglesia, y por consiguiente como una piedra como la que es posible construir formas auténticas de vida cristiana, un fundamento, una base. En este fragmento aparece toda la fascinación y la nostalgia de la fraternidad, más aún de una iglesia fraterna, en un momento en el que parecen desaparecer todas otras perspectivas. He aquí la posibilidad de retomar el camino del renacimiento a partir de la fraternidad, la fuente inagotable del estilo de vida cristiano. La novedad cristiana se expresa sobre todo en la fraternidad, a través de comunidades fraternas, a través de una iglesia fraterna, a través de una mentalidad fraternal que busca por encima de todo crear relaciones fraternas, como signo de la venida del reino de Dios. ¿Qué lugar ocupa la fraternidad en mis preocupaciones? ¿Qué importancia tiene la construcción de la fraternidad en mi vida espiritual? ¿Es acaso mi espiritualidad una espiritualidad individualista, de la que está prácticamente excluidos los demás, a veces hasta la misma familia, a veces los vecinos, los conocidos, y pues mucho menos los que existiendo nunca los tengo en cuenta porque no me interesan en absoluto? Entonces mi espiritualidad va a ser individualista, egoísta, ensimismada, como decíamos, narcisista. Señor, muéstrate bondadoso conmigo, que de hecho considero poco importante la fraternidad.
Estoy preocupado de que las cosas funcionen y así encuentro el pretexto para olvidarme de que los otros son mis hermanos cuando no los convierto en meros instrumentos. Estoy preocupado por mi salud, por mis cosas, por mi dinero, por mis trabajos, por mi hogar, por los míos, por mi familia. Quizás los otros hermanos tengan mucho más graves problemas que yo, pero yo vivo preocupado por lo mío. Estoy preocupado por el bien que debo hacer y con frecuencia no me pregunto si lo hago de una forma fraterna, si lo hago de hermano a hermanos. Estoy preocupado por llevarte a los alejados y me olvido de los que tengo cerca. Sucede también que se preocupa uno por los de tan lejos y los que están ahí de pronto necesitados nunca me acuerdo de ellos o nunca los tengo en cuenta o son para mí simplemente obstáculo o los vivo odiando o no me comunico, etc. Señor, concédeme unos ojos y un corazón fraternos. Qué alejado ando de todo esto, estoy alejado y la mayoría de las veces ni siquiera me doy cuenta porque no me tomo en serio la fraternidad. Resulta demasiado poco gratificante, no me hace lucir, no me enciende mi fantasía, no me hace sentirme un héroe. Señor, para hacer que yo quiera ser de verdad hermano y hermana de mi prójimo, debes iluminarme de continuo con tu palabra, con tu espíritu, con la práctica sacramental, como hiciste en los comienzos de la Iglesia. Nuestro Creador y Señor dispone todas las cosas de tal modo que si alguien quisiera ensoberbecerse o ser demasiado soberbio, orgulloso por el don que ha recibido, debe humillarse con las virtudes que carece. Todos tenemos valores, virtudes, capacidades, habilidades que nos hacen sentir orgullosos, que ojalá ese orgullo pues no sea demasiado hasta alejarnos de Dios, y que si sentimos orgullo sintamos también vergüenza y nos humillemos por aquello que no somos capaces, por aquello que no tenemos. El Señor dispone todas las cosas de tal modo que cuando eleva a uno mediante una gracia que ha recibido, mediante una gracia diferente lo somete a otro. Es decir, en los otros hermanos hay cosas valiosas, hay virtudes, hay capacidades que yo no tengo, que yo no soy capaz de hacer, y esa es una forma de entender que estoy llamado a cooperar con los demás, a ayudarles con lo que puedo y a recibir la ayuda de los demás con lo que ellos pueden. En lo que dice Pedro, que cada cual ponga al servicio de los demás la gracia que ha recibido como buenos administradores de las diversas gracias de Dios. Podemos repetir esta frase para hoy con frecuencia: Reina Señor glorioso en medio de nosotros. Reina Señor glorioso en medio de nosotros. En fin, una comunidad no puede ser solo ofrecer a sus componentes un sentimiento de bienestar. Su objetivo y su significado son más bien hacer que todos los miembros puedan ayudarse unos a otros todos los días, o pues con frecuencia, ¿no? Que no sea también una vez en la vida como el que visita la Meca, sino que sea una costumbre, que sea un hábito, que sea el estilo de vida cristiana. Le pedimos al Señor que así sea, entonces que esto sea posible, que se cumpla, que lo hagamos nosotros realidad. Santo San Anselmo de Canterbury, fiesta 21 de abril, Anselmo, que quiere decir Dios es mi defensa, arzobispo de Canterbury, padre de la escolástica, doctor de la Iglesia, fue predicador y reformador de la vida monástica. Una de sus frases o pensamiento es: haz, te lo ruego, Señor, que yo sienta con el corazón lo que toco con la inteligencia. Aspectos de su vida que vamos a conocer a San Anselmo. Es cierto que los normandos oprimieron a Inglaterra, pero con ellos llegaron al país algunos de sus hombres de iglesia y de estado más eminentes. Entre ellos están dos arzobispos de Canterbury, Lanfranco y su sucesor inmediato, San Anselmo. Este nació
de noble familia en Aosta del Piamonte hacia el año 1033. De jovencito fue encomendado a un profesor muy riguroso, regañón y humillante, y el niño empezó a perder la alegría y a volverse demasiado tímido y retraído. Entonces lo llevaron a los padres benedictinos, y estos, por medio de la bondad y de la alegría, lo transformaron en un estudiante alegre y entusiasta. Todos los ratos libres los dedicaba a estudiar y a escribir. Más tarde Anselmo diría: mis progresos espirituales después de Dios y de mi madre los debo a haber tenido unos excelentes profesores en mi niñez, los padres benedictinos. A los 15 años intentó ingresar en un monasterio, pero el abad, sabiendo que el padre de Anselmo, Gandulfo, se oponía a ello, no quiso admitirle. Mientras el papá lo animaba a ser un triunfador en el mundo, la madre le mostraba el cielo azul y le decía: allá arriba empieza el verdadero reino de Dios. El papá lo llevaba a fiestas y a torneos, pero aunque Anselmo participaba con mucho entusiasmo, después de cada fiesta mundana sentía su alma llena de tristeza y desilusión, y exclamó: el navío de mi corazón pierde el timón en cada fiesta y se deja llevar por las olas de la perdición. Entonces Anselmo se fue inclinando más a ganarse el cielo que las glorias humanas. Anselmo olvidó durante algún tiempo su vocación, descuidó la práctica religiosa y vivió una vida mundana de la que no dejó de arrepentirse más tarde hasta el último día de su vida. Anselmo no se entendía con su padre. Tan severo era éste que Anselmo no tuvo más remedio que abandonar la casa paterna después de la muerte de su madre para proseguir sus estudios en Borgoña. 3 años más tarde pasó a Bec, en Normandía, atraído por la forma del gran abad Lanfranco. A los 27 años, en 1060, Anselmo ingresó en el monasterio de Bec, donde se convirtió en discípulo y gran amigo de Lanfranco. Este fue nombrado abad de San Esteban en Caen 3 años más tarde, y Anselmo pasó a ser el prior de Bec. Algunos monjes murmuraron contra la elección de Anselmo, quien era todavía muy joven, pero su paciencia y bondad acabaron por ganarle los ánimos de sus más acerbos críticos. Entre estos se contaba un joven muy rebelde llamado Osberno, a quien San Anselmo convirtió poco a poco a la observancia y asistió tiernamente en su última enfermedad. San Anselmo era gran devoto de la Virgen María y decía que no hay criatura tan sublime y tan perfecta como ella, y que en santidad solo la supera Dios. San Anselmo fue sin duda el mayor teólogo de su tiempo y el padre de la escolástica. Como tal, es precursor de Santo Tomás de Aquino. La Iglesia no había tenido un metafísico de su talla desde la época de San Agustín. Al mismo tiempo, su piedad permitía que Dios lo orientara hacia la verdad suprema. Con razón e inteligencia se acercó a los misterios cristianos. Haz, te lo ruego, Señor, que yo sienta con el corazón lo que toco con la inteligencia. Es necesario, decía él, impregnar cada vez más nuestra fe de inteligencia en espera de la visión beatífica. Sus obras filosóficas, como sus meditaciones sobre la redención, provenían del vivo impulso del corazón y de la inteligencia. Siendo todavía prior de Bec, compuso sus 2 obras más conocidas que ayudaron a integrar la filosofía y la teología: el Monologium, modo de meditar sobre las razones de la fe, en el que daba las pruebas metafísicas de la existencia y de la naturaleza de Dios, y el Proslogium, la fe que busca la inteligencia o contemplación de los atributos de Dios. Igualmente compuso los tratados de la verdad, la libertad, el origen del mal y el arte de razonar, llegando así a ser uno de los autores más leídos en la Iglesia Católica. Durante siglos los maestros de teología han leído y citado las enseñanzas de este gran sabio.
Eadmero, un monje inglés, discípulo y biógrafo de Anselmo, cuenta que tenía un método muy personal de instruir, empleando comparaciones muy conocidas, de suerte que aún la gente más sencilla podía entenderle. A un abad que se quejaba del pobre fruto de sus esfuerzos pedagógicos, dijo San Anselmo: si plantas un árbol en tu huerto y lo cercas por todos lados, de suerte que no pueda extender sus ramas, tendrás al cabo de un tiempo un árbol inútil de ramas torcidas. Pues así es como tratas a tus hijos, con amenazas y golpes y privándoles del privilegio de la libertad. Al mismo tiempo, nadie como San Anselmo insistía en la importancia de buscar la verdad y ser fiel a ella. San Anselmo fue un hombre de singular encanto. Su simpatía y sinceridad le ganaron el afecto de hombres de todas clases y nacionalidades. La caridad del santo se extendía aún a los más humildes de sus fieles. Él fue uno de los primeros que se opusieron a la esclavitud. En el Concilio Nacional de Westminster, que reunió en 1102 para resolver algunos asuntos eclesiásticos, el arzobispo obtuvo la aprobación de un decreto que prohibía vender a los esclavos como animales. Una anécdota de su vida pone en relieve la humanidad de San Anselmo. Eadmero cuenta que el santo encontró un día a un niño que había atado un hilo a la pata de un pájaro y se divertía dejándole escapar y volviéndolo a coger. Anselmo, lleno de indignación, cortó el hilo y dijo: Exe filum rumpitur, avis abolat, puer plorat, pater exultat. El pájaro escapa, el niño llora y el padre se alegra. En 1078, después de 15 años de priorato, Anselmo fue elegido abad de Bec. Eso le obligaba a viajar con frecuencia a Inglaterra, donde la abadía contaba con algunas propiedades. Anselmo fue a Inglaterra en el 1092, 3 años después de la muerte de Lanfranco. El rey Guillermo el Rojo mantenía vacante la sede de Canterbury para disfrutar de sus rentas. Como San Anselmo le exhortase a nombrar un arzobispo, Guillermo juró por la santa faz de la Luca. Tal juramento popular se refería al volto santo, que ni Anselmo ni otro alguno sería arzobispo de Canterbury mientras él viviese. El volto santo es el rostro santo, pero una enfermedad que le puso a las puertas de la muerte le hizo cambiar de opinión. Lleno de temor, el rey prometió que en adelante gobernaría de acuerdo con las leyes y nombró arzobispo a San Anselmo. El buen abad alegó en vano su avanzada edad, su falta de salud y su ineptitud para el gobierno. Los obispos y todos los presentes le obligaron a tomar el báculo pastoral y le condujeron a la iglesia, donde cantaron un Te Deum. Pero el corazón del rey no había cambiado en realidad. Apenas acababa de instalarse el nuevo arzobispo, cuando Guillermo, quien quería arrebatar a su hermano el ducado de Normandía, empezó a exigirle dinero. Anselmo le ofreció 500 marcos, suma importante en aquellos tiempos, pero el rey le pidió 1000 como precio de la elección. El santo se negó rotundamente a pagarlos y exhortó al rey a proveer las abadías vacantes y a sancionar la convocación de los sínodos necesarios para reprimir los abusos de los clérigos y de los laicos. El rey replicó ásperamente que defendería las abadías como si se tratase de su propia corona, y desde entonces no tuvo otro pensamiento que el de arrojar a Anselmo de su sede. Consiguió en efecto que cierto número de obispos le negasen la obediencia, pero los varones no aceptaron
condenar a Anselmo. El mismo legado pontificio llevó a Anselmo el palio que le hacía inamovible. Viendo que el rey oprimía a la iglesia siempre que podía cuando el clero no se plegaba a su voluntad, San Anselmo le pidió permiso de ir a Roma a consultar a la Santa Sede. El rey se lo rehusó 2 veces. A la tercera le respondió que podía salir del país, pero que confiscaría todas sus rentas y no le permitiría volver a entrar. A pesar de ello, San Anselmo partió de Canterbury y en octubre del 1097, acompañado de Eadmero y otro monje llamado Balduino. En el camino se hospedó primero con San Hugo, abad de Cluny, y después con otro Hugo, arzobispo de León. En Roma expuso el asunto al Papa, quien no solo le prometió su protección, sino que escribió al rey exigiéndole que restituyese a Anselmo sus derechos y posesiones. San Anselmo se retiró a un monasterio de Campania por razones de salud y ahí terminó su famosa obra Cur Deus Homo, que es el más famoso tratado que existe sobre la encarnación. Convencido de que podría hacer más bien en la vida oculta que en su sede en Canterbury, Anselmo rogó al Papa que le descargase de su oficio, pero el pontífice se negó. Sin embargo, dado que no podía volver por el momento a Inglaterra, el Papa le dio permiso de quedarse en Campania. Anselmo asistió al Concilio de Bari en 1098 y se distinguió por su manera de abordar las dificultades de los obispos greco-itálicos sobre la cuestión del filioque. El concilio acusó al rey de Inglaterra de simonía, de opresión a la iglesia, de persecución al arzobispo y de vida viciosa. Sin embargo, no llegó a condenarle solemnemente, gracias a la intervención del mismo San Anselmo, quien persuadió al Papa Urbano de que se contentase con la amenaza de excomunión. La muerte de Guillermo el Rojo puso fin al destierro de San Anselmo, quien entró en Inglaterra entre las aclamaciones del pueblo, pero la paz no fue duradera. Las dificultades surgieron en cuanto Enrique I se arrojó el derecho de reconfirmar la elección de San Anselmo. Eso se oponía a los decretos del Sínodo Romano del 1099, que había suprimido los derechos de investidura de los laicos sobre las abadías y catedrales. San Anselmo se negó pues a obedecer al rey, pero en ese momento Inglaterra estaba bajo la amenaza de una invasión de Roberto de Normandía, a quien muchos varones ingleses no veían con malos ojos. Deseando ganarse el apoyo de Inglaterra, Enrique prometió total obediencia a la Santa Sede en el futuro y San Anselmo hizo cuanto pudo por evitar la rebelión. Aunque, como lo hace notar Eadmero, Enrique debía en gran parte al santo el hecho de no haber perdido la corona, reclamó de nuevo su derecho de investidura en cuanto pasó el peligro. Por su parte, el arzobispo se negó a consagrar los obispos nombrados por el rey, a no ser que hubiesen sido canónicamente elegidos. La oposición entre el rey y el arzobispo fue agravándose de día en día. Finalmente Anselmo decidió ir personalmente a Roma a exponer el asunto al Papa y Enrique envió por su parte a un delegado personal. Después de madura consideración, Pascual II confirmó la decisión de su predecesor. Al saberlo, Enrique prohibió a San Anselmo que volviese a Inglaterra y confiscó sus bienes. Más tarde, el rumor de que San Anselmo iba a excomulgar al rey parece haber alarmado al monarca, quien fue a Normandía a reconciliarse con el arzobispo. En un consejo real que tuvo lugar en Inglaterra, Enrique I renunció al derecho de investidura sobre las abadías y los obispados, y Anselmo, con el consentimiento del Papa, aceptó que los obispos prestasen homenaje al monarca por sus posesiones temporales.
el rey observó realmente el pacto y llegó a tener tal confianza en el arzobispo que le nombró regente durante el viaje que hizo a Normandía en el 1108. Pero la salud de San Anselmo, que era ya muy anciano, se había debilitado mucho. El santo murió al año siguiente, en el 1109, entre los monjes de Canterbury. Sus últimas palabras antes de morir fueron: allí donde están los verdaderos goces celestiales, allí deben estar siempre los deseos de nuestro corazón. San Anselmo fue declarado doctor de la Iglesia en el 1720, aunque no había sido canonizado. Dante le pone en el paraíso entre los espíritus de luz y poder de la esfera solar junto a San Juan Crisóstomo. Se cree que el cuerpo del gran arzobispo descansa en la Catedral de Canterbury, en la capilla de su nombre, del lado sudoeste del altar mayor. Hasta aquí algunos datos de la vida y obra de San Anselmo, el santo cuya fiesta es el 21 de abril. San Anselmo, que quiere decir Dios es mi defensa.